Bueno, el ejercicio 4 entonces, vamos a hacer el 4, ¿sí? Después vemos el 5. El 4 dice calcular la fuerza que puede llegar a soportar esa unión, creo que algo así dice. Que es la unión que hicieron antes. La unión que hicieron antes era 4 centímetros acá al costado, ¿sí? Y lo hicieron un solo cordón continuo. Es como el que hicimos en el ejemplo pasado, ¿sí? En el ejemplo pasado teníamos la fuerza y verificábamos que realmente esta soldadura aguantara. Ahora lo que nos dice es calcular la fuerza máxima que aguanta esto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos primero una fuerza máxima que aguanta la planchuela y después una fuerza máxima. Esta no, porque se ve que es muy grande, no nos da ninguna opción de la otra planchuela, pero nos está dando simplemente esta. Se supone que esta es mucho más grande, entonces no la tenemos en cuenta. Entonces, ¿cuánto es lo que puede aguantar la planchuela a tracción? Acá lo que nos dice es calcular la fuerza máxima. Lo que tenemos que hacer entonces es calcular fuerza, no verificar tensión. Calcular fuerza. Después vemos ¿cuál me estaban pidiendo después del 6? Después vemos el 6. Claro, este ejercicio pregunta cuál es la fuerza. Y sabemos, nosotros siempre decimos que la tensión de la soldadura es igual a la fuerza dividido la superficie de esa soldadura. Nosotros ahora nos dice calcular la fuerza. O sea, esto es lo que tenemos que calcular. O sea, que la fuerza es igual a la tensión admisible por la superficie. Esto es 800 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, lo que tengo que calcular es fuerza. Pero tengo una fuerza que aguanta la planchuela y una fuerza que aguanta la soldadura. ¿Cuánto aguanta la planchuela? Sabemos que a tracción, compresión, la planchuela aguanta 1500. La tensión admisible para el acero que estamos usando es 1500. Y la superficie de esta planchuela, bueno, tiene un ancho de 5 centímetros y un espesor de 3,16 en pulgadas. 3,16 en pulgadas es 0,48. Esto lo sacan de la tablita de los perfiles anglos. Si se fijan en la tablita de los perfiles anglos, vienen en pulgadas y en milímetros. Se fijan los espesores de 3,16, ¿cuánto es? Y van a ver que dice 4,8 milímetros. 4,8 milímetros es 0,48. Entonces, la sección de la planchuela es 5 por 0,48. 5 por 0,48. ¿Sí? Esto es la superficie de la planchuela. Y esto es la tensión admisible. ¿Cuánto soporta la planchuela entonces? Calculamos. La fuerza de la planchuela va a ser 1500 por 5 por 0,48. Nos dice que la planchuela aguanta 3600 kilogramos. Eso es lo que soporta la planchuela. O sea, si yo pongo una fuerza de 3650, ¿qué se rompe? Se rompe la planchuela. Pero tengo que ver qué es lo que aguanta la soldadura. Para la soldadura, lo que yo tengo es, no hay duda acá, que es un cordón en ángulo. Y si el cordón es en ángulo, el ancho de la soldadura es igual a 0,7 por el espesor más chico. La planchuela base es mucho más grande, sabemos. Y esta planchuela tiene un espesor de 0,48. Así que es 0,48. Si alguien tiene calculadora, 0,7 por 0,48 me da 0,336. 0,336 centímetros. En general, yo les he dicho siempre, por ejemplo, cuando calculan tensiones, ¿sí? Verifican tensiones menor o igual que 800, menor o igual que 1500. Yo siempre les digo, los gramos no tienen sentido. Cuando yo estoy comparando 1500, 1450,36, 1450,36, 1451. No tiene sentido los gramos frente a tensiones tan grandes. Entonces, siempre les dije, redondeen en números de ese tipo. Pueden redondear en 2 decimales. Pero acá, cuando trabajamos con soldadura, las superficies de las soldaduras son tan chiquitas que recomiendo trabajar con los 3 decimales. ¿Sí? Por lo menos para los anchos, trabajen con los 3 decimales. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué es esto? Porque la superficie de los cordones de soldadura es una superficie muy chiquita. Por
¿Por qué? Porque 0,7 por el espesor de las planchuelas, que son generalmente finas, me da valores muy chiquititos. Entonces, lo que les recomiendo es trabajemos así, con 3 decimales. Bueno, yo tengo el ancho de la soldadura, que era, acuérdense, para el perfil, para el cordón, este es el ancho de la soldadura. Eso es A. Esto es A. ¿Por qué? Porque todas las fuercitas pasan por ahí. Ese es el ancho. Necesito saber el largo. Bueno, el largo de la soldadura es todo este largo que está acá. Es 4 centímetros acá, más 5, más 4. O sea que es 4 más 5 más 4. Este es el largo de la soldadura. 4 y 4, 8. 5 y 8, 8 y 5, 13. 4 y 5, 9, 9 y 4, 13. 13 centímetros. Pero ese es el largo de la soldadura. Ese es el largo de la soldadura que le digo yo al soldador que tiene que hacer. Yo, que sé que tengo que calcularla, sé que tengo que hacer con el largo de cálculo. El largo de cálculo de la soldadura, ¿cuál va a ser? Bueno, les recuerdo entonces, lo voy a dibujar acá. El cordón de soldadura sube, va para allá y baja, todo completo. Mira, hasta me salió con el electrodo que va subiendo y bajando un poquito porque le temblaba un poco el pulso al soldador. Desde aquí hasta acá tengo 13 centímetros, porque es 4, 5 y 4. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que descontarle esto y esto. Y esto es un A. Y esto es otro A. Entonces, al largo total le tengo que sacar un A, 2A. Le tengo que sacar 2A. O sea que el largo de cálculo va a ser los 13 centímetros, 13 menos 2 por 0,336. Hagamos la cuenta. 12,328. Muy bien. 12,328. 12,328. Fíjense que estamos usando 3 decimales. Entonces, ¿cuánto es lo que aguanta la soldadura? La fuerza de la soldadura, la tensión máxima es 800. Entonces, 800 por esta superficie que está acá, miren, toda esta que está acá. ¿Cuánto vale toda esa superficie? El largo de cálculo, que es esto que calculamos acá, y el ancho, que es también A. Entonces, es un rectángulo de A por LC. Entonces, la longitud es 12,328 por el ancho, 0,336. Esta es la superficie del cordón de soldadura. Y esto es la tensión admisible de la soldadura. ¿Cuánto da eso? ¿Quién lo hace primero? 800 por 12,328 por 0,336. Igual. 3.314. 3.314 kilogramos. Entonces tengo dos fuerzas. Tengo 3.300 y tengo 3.600. ¿Cuál es la carga máxima? La fuerza máxima. Como siempre, la fuerza máxima es la más chiquita. ¿Por qué? Y va a ser la fuerza de la soldadura. O sea, la respuesta acá es, la fuerza máxima es 3.314 kilos y rompe por soldadura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo 3.400 kilos, se rompe la soldadura, pero no se rompe la planchuela porque la planchuela aguanta 3.600. Entonces, vuelvo a repetir, siempre cuando uno calcula la fuerza máxima es la más chiquita, porque si yo la supero, se rompe por ahí. En este caso, la más chiquita es la fuerza que hace la soldadura. La soldadura aguanta 3.314. Si yo pongo 3.400, se rompe la soldadura, pero la planchuela sigue aguantando. Entonces, la respuesta es, la fuerza máxima es 3.314 kilos y se rompe la soldadura. ¿Se entendió? Esto es distinto de los otros ejercicios, que es verificar, dimensionar. Cuando verifico, dimensiono, siempre estoy calculando tensiones admisibles. Cuando me dicen calcular la fuerza máxima, la carga máxima, tracción o compresión, no importa, tracción o compresión, tengo que calcular fuerzas.
Y siempre la fuerza máxima es la más chiquitita que está acá. ¿Sí? A ver qué otro ejercicio teníamos. Voy a compartir la pantalla de los ejercicios. Que vi que me quedó mezclado, pero espero que se entienda. Se mezclaron los dibujitos en la que yo les pasé, me parece. Hicimos el 4, el 5, también, dimensionar la unión por soldadura para la carga máxima. Si quieren se los explico el 5. ¿Sí? Vamos a hacer el 5. Está bueno el 5. El 5 es muy común. El ejercicio 5 es muy común porque en muchas obras se ponen tensores para sujetar, cuando hay esfuerzos horizontales por viento y demás, se ponen tensores. El tensor son las barritas, estoy compartiendo la pantalla, sí. Son estas barritas, estos son tensores que trabajan a tracción nada más. Como son barras muy finitas, trabajan a tracción. Realmente se ponen como cruces de San Andrés, lo habrán visto en los techos, para generar arriostramientos. Esto es muy común en la construcción metálica, poner tensores. Entonces vamos a ver cómo trabaja. El tensor trabaja nada más que tracción. Acá no hay compresión. ¿Sí? Acá hay un esfuerzo de tracción. Cuando uno habla de tensor, está tensionado, está tensado, está tesado, que significa que está trabajando a tracción. No soportan compresión las barritas estas finitas. ¿Sí? Dice que es una planchuela de 2 por 3,16 milímetros, está mal. Esto es pulgadas, ¿no? 2 por 3,16 es pulgadas, no es milímetros. Esto está mal. El profesor también se equivoca, che. Con un tensor de diámetro 12. Calcular la fuerza máxima. Vamos a hacerlo. Este me gustó porque es muy común que ocurra. Borramos. Y empezamos de cero. Tenemos entonces una planchuela que tiene 2 por 3,16. Esto que estoy haciendo yo, háganlo siempre. Acá, y si el día que yo les tome una prueba también, o sea, olvídense de la hojita que tienen y copien. Estoy compartiendo la pantalla. Y copien el dibujito ahí estamos. Copien el dibujito con todos los datos en la hoja que van a trabajar. No trabajen con la hoja esa que yo les di. Pasen todo el ejemplo, pásenlo a la hoja que están trabajando, así no tienen que ir y venir con la vista. Entonces, dice que tengo una planchuela de 2 por 3,16, tengo un tensor, ¿sí?, de 12 milímetros, y me dice calcular la soldadura, que va a ser así, para la fuerza máxima que aguanta esta unión. O sea, tengo que calcular una soldadura, ¿sí? Pero no me dicen qué fuerza hay. O sea, acá no conozco ni la fuerza, ni qué cordón de soldadura tengo que calcular para esa fuerza. Pero yo sé que tengo esta planchuela, y esto trabaja a tracción. Entonces, ¿cuánto aguanta la planchuela a tracción? La planchuela a tracción. La planchuela, si van a los perfiles ángulo, van a ver que un perfil ángulo de 2 por 3,16 es 5,1, vamos a hacer como dice en la planilla, 51 por 4,8. Si van a la planilla de perfiles ángulo y buscan el perfil ángulo de 2 por 3,16, no es un perfil ángulo, es una planchuela. Pero yo saco los datos de este perfil, puedo sacar cuánto es 2 pulgadas y cuánto es 3,16. Y ahí me dice que 2 pulgadas es 5,1 y 3,16 es 0,48. O sea que esto en milímetros me lo está dando. O sea que esto en centímetros, que es lo que necesito, sería 5,1 por 0,48. Esto es en centímetros. Esta es la medida de mi planchuela. La saco las medidas, la saco de un perfil ángulo, pero no, esto no es un perfil ángulo. Podría hacerlo, pero en este caso es una planchuela. Tiene esta forma. La planchuela tiene esta forma. ¿Sí? Esto es 0,48 y esto es 5,1 en centímetros. Entonces, ¿cuánto aguanta una planchuela a tracción? La planchuela a tracción o compresión aguanta 1500. Tensión máxima admisible, 1500 kilogramos por centímetro. Y la sección de la planchuela es 5,1 por 0,48. 5,1
por 0,48. O sea que esto es, hacemos la cuenta, 1500 por 5.1 por 0,48 me da 3672. Vamos a poner acá, 3672 kilogramos. Esa es la fuerza que aguanta la planchuela de tracción. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular cuánto aguanta el tensor. ¿Cuánto aguanta el tensor a tracción? Bueno, sabemos que la superficie de un bulón del 12, ¿cuánto era? La superficie del bulón del 12, que es la misma de una barra del 12. Usábamos 1,12 centímetros, ¿no? O 1,13, no me acuerdo. ¿Alguien lo tiene a mano? Porque por ahí hay diferencia, algunos libros toman 1,13, otros 1,12, no me acuerdo con qué estamos trabajando nosotros. Bueno, imaginemos que es 1,12, tampoco va a haber mucha diferencia. La superficie del círculo ese, ¿sí? Es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por diámetro al cuadrado. Teníamos una tablita, yo les di una tablita. Para los bulones, para las barras, donde no necesito ponerme a calcular. Yo sé que la barra del 16 es la misma que un bulón del 16, es 2,01. Para el bulón del 12 es 1,12. Bien, entonces, ¿cuánto aguanta el tensor? El tensor aguanta 1500 porque también es de acero, como la planchuela, 1500 por la superficie, y la superficie es 1,12. ¿Sí? Esto es tensión admisible y esto es superficie. Y yo sé que la fuerza es tensión por superficie. Fíjense que las unidades, ¿esto qué unidades tienen? Lo voy a hacer acá. Kilogramos dividido centímetro cuadrado. Y esto es centímetros cuadrados por centímetro cuadrado. Simplifico, me queda kilogramos. ¿Qué fuerza es lo que estoy calculando? Entonces, ¿cuánto aguanta el tensor? Nadie sacó la cuenta todavía, lo hago yo. 1500 por 1,12. Dice que aguanta 1680 kilogramos. Entonces, si yo tengo esta planchuela que aguanta 3600 y el tensor que aguanta 1680, ¿cuál es la fuerza máxima que puede aguantar estos elementos? La fuerza máxima que puede aguantar estos elementos es 1680, porque si yo pongo 1700, se va a romper el tensor. Entonces, ¿con qué voy a dimensionar yo mi soldadura? La voy a dimensionar con esta carga. ¿Sí? Entonces, necesito verificar que estos cordones verifiquen esa carga de acá. En principio tomo, no sé, voy a ver qué pasa con 4 centímetros de cordón de soldadura. Entonces yo tengo un cordón de soldadura que es en ángulo también, ¿no? Lo vamos a dibujar acá, para verlo en corte. Esto es 0,48. Y esto es el bulón del 12, y este es el cordón de soldadura, los dos cordones a los costaditos. ¿Se entiende? Esta es la planchuela, tiene 5 centímetros por 0,48. Y este es el bulón del 12. Esto es 1,2 centímetros. Esto es 5 centímetros. Y esto es 0,48 centímetros. Esa es la unión que tengo. Y le estoy poniendo, este cordón es este que está acá, este cordón es este que está acá. ¿Sí? Corté la sección acá. Corté acá. Para ver cómo es. El bulón y la planchuela. Entonces, lo que estoy viendo es que el cordón de soldadura es un cordón en ángulo. Y esos cordones, entonces, este cordón, si lo dibujo, tiene este formato. Estos son 4 centímetros. También voy a tener un A y otro A acá. A y A. Y este largo es el largo de cálculo que yo tengo que usar. La superficie de ese cordón de soldadura va a ser esta que está acá. Fíjense que cuando uno lo dibuja ya ve cómo es el cordón de soldadura. Entonces, ¿qué tengo que calcular? ¿Cuánto vale el ancho? El ancho es igual a 0,7 del menor espesor. ¿Qué estoy uniendo? Un espesor de 0,48 y otro de 1,2. ¿Cuál es el más finito? El más chico, 0,48. Entonces, 0,7 por 0,48. ¿Cuánto da esto? ¿Hace falta que hagamos la cuenta?
No hace falta que hagamos la cuenta, si la hicimos en el ejercicio anterior. ¿No se acuerdan que daba 0,336? ¿O me equivoco? No hay nadie acá, estoy hablando solo yo. 0,7 por 0,48. 0,336. Fíjense que siempre cuando yo... A ver, estos son espesores muy comunes, entonces cuando ustedes tienen una planchuela de 0,48 saben que hacen la cuentita, sí, pero ya saben, no tienen cómo equivocarse, saben que es 0,336. ¿Por qué? Porque ya lo usamos antes, lo usamos ahora y capaz que lo tengan que usar en otros ejercicios. Entonces lo escriben y ya saben que es 0,336. Ni cuenta necesitan hacer ahora. Bien, ya tengo el ancho de la soldadura. Díganme un sí si me entienden y me están escuchando porque no tengo ninguna respuesta. Bien, entonces 0,7 por 0,48 tengo el ancho de la soldadura. ¿Cuánto vale el largo de cálculo? El largo de cálculo vale 4 centímetros menos 2 veces 0,336. ¿Sí? En centímetros. Después hacemos la cuenta, miren. El largo de cálculo es 4 menos 2 por 0,336. Entonces, ¿cómo calculo la tensión de la soldadura? La tensión de la soldadura va a ser la carga máxima, 1680. 1680 kilogramos. Y acá abajo, ¿qué va? La superficie. ¿Cuánto vale la superficie de este cordón de soldadura? La superficie del cordón de soldadura vale 4 menos 2 por 336. 4 menos 2 por 0,336. Todo esto es el largo de la soldadura, multiplicado por el ancho. ¿Sí? Esto es el largo de cálculo. 4 menos 0,2336. El largo de cálculo. El ancho de la soldadura es 0,336 por 0,336. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Ya se nos pasó el tiempo. 0,336. Ahora, esta es la superficie esta, trazadita. El largo por el ancho. El largo por el ancho. Esto es el largo, esto es LC y esto es A. El largo por el ancho. Esto es este cordón de soldadura. ¿Pero cuántos tengo? Tengo 2. Si tengo 2, lo multiplico por 2. Y ya tengo. Entonces que la calculadora haga la cuenta. Por eso no hace falta calcular parcial. Si lo quieren calcular parcial, acá en vez de poner todo este paréntesis hubiesen puesto el resultado. Pero que la calculadora haga el resultado. Así que yo haría así. 4 menos 2 por 0,336. Primero se resuelve el paréntesis. ¿Sí? Lo multiplico por 0,336 y lo multiplico por 2. Igual. Al apretar igual, tengo calculado esto que está abajo. Entonces ahora hago 1680 dividido a NS, que es answer, la respuesta anterior, igual, me da 751. Esto da 752 kilogramos por centímetro cuadrado. Verifica porque es menor que 800. Fíjense que este es una combinación de carga máxima con tensiones admisibles. ¿Por qué? Porque la carga máxima me permite saber cuánto es la fuerza que van a aguantar estos elementos. Y con esa fuerza, sabiendo cuánto es lo que máximo que aguantan estos elementos, que vimos que lo que máximo que aguanta es el tensor 1580, con esa fuerza entonces verifico la soldadura. Como es soldadura en ángulo, lo que tengo que calcular es el ancho. Y el largo de cálculo, cada cordoncito le tengo que sacar su A. Y como tengo 2 cordones, tengo 1, 2 cordones, 1, 2 cordones, fíjense que viendo el dibujo uno sabe cuántos cordones tiene, simplemente multiplico 2 por esa superficie. La superficie es el largo de cálculo por el ancho, es el rectángulo de acá. Siempre la superficie de un cordón de soldadura es el ancho por el largo de cálculo. El ancho por el largo de cálculo. Que siempre es un rectángulo. Y como tengo 2, lo multiplico por 2. 752 menor que 800, la unión verificó. Si hubiese puesto 3 centímetros, no me hubiese dado. Sí, Federico.
¿Vos decís juntar este con este? Sí, se puede soldar acá así. Si lo soldaras acá así, tendrías un solo cordón. ¿Cuánto vale ese cordón? Vas a tener un solo cordón que es así. Quiere decir que tengo que descontar este A y este A, que es este A y este A de acá. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale este largo? Este largo vale 4, porque le di 4 yo. 4 más esto que está acá, que es 1,2. O sea, esto es 4 más 4 más 1,2. Podrían haberlo hecho todo continuo, ningún problema. ¿Sí? Sí. Vos podés poner, fíjate, lo que vos me estás diciendo es que en vez de 4 poner 8, porque estás multiplicando 2 por 4 es 8. ¿Sí? Pero también este 2 va a multiplicar a este 2, o sea que va a ser 8 menos 4. Y te digo por qué. Podrías habértelo imaginado uno solo. Vamos a borrarlo acá. Así se entiende. Ya sabemos que es 0,336. ¿Sí? Lo que estás diciendo vos es hacerlo de una sola vez. La tensión de la soldadura va a ser 1680 dividido. ¿Cuánto tengo de soldadura? Volvemos al ejercicio de antes, ¿no? Tenía 4 centímetros y 4 centímetros. 4 más 4 son 8. 8 centímetros. ¿Sí? Pero tengo que descontarle los A. O sea, tengo 4 más 4, tengo 8 centímetros. Pero tengo que descontarle los A. ¿Cuántos A tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4A. Entonces, menos 4 por 0,336. Todo multiplicado por 0,336. Esto es la longitud de soldadura y esto es el ancho de la soldadura. Si te fijas, era, antes teníamos 2 por 4 menos 2 por 0,336. Es otra manera, y por 0,336, ¿no? Eso era lo que teníamos en la cuenta anterior. Fíjate que 2 por 4 es 8. Y 2 por 2 es 4. Como lo quieran pensar, está bien. O sea, lo quieren pensar como sumándolos, decir tengo 4 más 4, pueden hacerlo. 4 más 4 es 8. Pero ¿cuántos tengo que descontarle? 1, 2, 3, 4. Entonces, menos 4A y después lo multiplicamos por el espesor. Y la otra era decir, cada cordón, ¿cuánto tiene? Cada cordón tiene 4 centímetros y le tengo que descontar este A y este A, menos 2 por 0,36. Por 0,336 me da la superficie del cordón. ¿Cuántos cordones tengo? 2. En definitiva es lo mismo, porque 2 por 4 es 8 y 2 por 2 es 4. La forma de pensarlo, distintas formas de pensarlo, me llevan a la misma cuenta. ¿Se entendió? ¿Sí? O sea, si uno razona, por eso les digo siempre, estos ejercicios por ahí son parecidos, pero cambian en algo. Y cuando cambian en algo, ahí está donde tenemos que ablandar la cejera, que yo les digo. Y para esto se trata del secundario. El secundario es para abrirles la mente y acostumbrarlos a pensar y a razonar, más que todo a razonar, ¿sí? A pensar también, pero a razonar. Sobre todo en lo que es las escuelas técnicas y la orientación que ustedes tienen de construcción, siempre las cosas hay que razonarlas. Acá no hay fórmulas para aprenderse de memoria. La única fórmula que ustedes tienen que aprender de memoria y por una ecuación es la fuerza sobre superficie. Esta es la que vamos a hacer siempre de aquí hasta el examen de final de diciembre. ¿Sí? Esta es la fuerza, siempre es esto, es una fuerza repartida en una superficie. Fuerza y superficie. Fuerza y superficie es tensión. Todo lo que estamos haciendo se trabaja con tensiones admisibles, es la teoría nuestra de tensiones admisibles. Acuérdense de este dibujito que estaba acá, para eso lo explicamos. La tensión de elasticidad llegaba a 2000 y nosotros vamos a estar trabajando acá con tensiones máximas de 1500, 800, 2100, bueno, todas esas tensiones que vimos. ¿Por qué? Trabajamos dentro de tensiones admisibles donde el acero se comporta elásticamente. De ahí viene la teoría de la elasticidad. Teoría de la elasticidad, la que usamos nosotros, ¿sí? No es cálculo a rotura, y entonces en esta forma de calcularlo es muy simple y siempre vamos a trabajar entonces con tensiones. Todo esto, que lo pueden ver como formulitas,
Bueno, si lo razonamos, no hace falta pensar, acordarse de una formulita. La formulita que tenemos que acordarnos es esta: fuerza sobre superficie. Y después razonar cuál es la fuerza y razonar cuáles son las superficies. En Bolones hacíamos eso. Teníamos la fuerza y razonábamos cuántas secciones tenía el bolón del corte, cuánto valía esa sección y cuántas secciones había trabajando en definitiva el corte. Entonces íbamos sumando, restando, multiplicando, restando. Acá es lo mismo, con la salvedad de que en vez de ser círculos, ¿sí?, como eran los bulones y hacíamos agujeros, acá no hacemos ningún agujero, con lo cual ya se simplifica, y además las superficies siempre son rectángulos. Y bueno, las superficies rectángulos. Chicos, por mí, nada más, tienen que trabajar ustedes. La próxima clase, si quieren, volvemos a hacer algún otro ejercicio más. No hay ningún problema, vamos a hacer 3 clases, capaz que 4 también. Lo que quiero es que tengan el práctico totalmente hecho y bien hecho. Para la próxima clase, entonces, les prometo el programita de cálculo para que puedan verificar si los ejercicios los hacen bien o no. Yo lo que quiero es que ustedes hagan los ejercicios, traten de sacarlos. Si tienen dudas, la próxima clase se consulten en algún ejercicio en especial, pero son todos muy similares en ejecución. Siempre es bueno dibujar los cordones, porque uno sabe cuántos son los cordones, cuántos sats son los que tienen que sacar, porque siempre se trata de eso, de sumar cordones, sumar longitud de